No se quejen más cuando tengas inseguridad, cuando no hay policía, cuando te maten, porque acaban de votar. Sí. O sea, también seamos honestos. Era la elección bonaerense, era la elección para mandarle un mensaje al gobernador que estás haciendo una gestión espantosa. Le mandaron un mensaje que estás haciendo una gestión bárbara. No se quejen más cuando tengas inseguridad, cuando no hay policía, cuando te maten, porque acaban de votar. Con el diario del lunes, creo que haber adelantado la elección fue un error. Porque hemos convertido... Wow. No tengo ninguna duda que fue un error. Porque hemos convertido una victoria táctica en vez de una victoria estratégica. Hubo, por supuesto, que un error político, está claro, digo, me parece que no se les llegó a todos los bonaerenses a explicar como corresponde y de una manera simple el por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo. Ya lo dijo el presidente, ¿no? Nada va a cambiar en lo económico y en lo político. Se tomó nota y el presidente en 24 horas, digamos, se puso al hombro el tema. Todo tiene que ver. Mi mamá jubilada tiene 91 años y no llega a fin de mes. El día 15 para ella fin de mes. Una alumna está trincherada en una escuela y disparó con un arma de fuego, aparentemente en 2 ocasiones. Es una situación muy caótica que se está viviendo en la escuela Marcelino Blanco, ubicada en La Paz. Y ahora les voy a mostrar un dibujito al que accedí gracias a una alta fuente de economía. Perdónenlo si me mostró el dibujito. Estos son las bandas. Estos son las bandas de flotación. ¡Oh, Evita! You are peronista. Cualquiera de los vetos nosotros los podemos explicar, sea por temas presupuestarios, sea porque son delirios populistas o sea porque la ley va en contra incluso de lo que pretende el título de la ley hacer o mejorar. Entonces, nosotros no vamos a entrar en el juego populista. Nosotros estamos viviendo una situación de crisis. La universidad apenas tiene presupuesto para funcionar. Los trabajadores universitarios, docentes y no docentes, hemos perdido el 50% de nuestra capacidad adquisitiva. Los compañeros están yendo de las universidades a trabajar en el sector privado. Buenas noches, bienvenidos a Opinión Pública en este domingo. Primero, súper agradecidos a Aptra por la nominación. El próximo 29 se van a estar otorgando los Martín Fierro, así que gracias por estar nominados. Segundo o tercer año consecutivo de nominación, lo ganamos el año pasado, lo queremos ganar este, por supuesto. Dicho esto, pasó solamente una semana de las elecciones bonaerenses, las legislativas, que por supuesto se transformaron en otra cosa. Y después de la derrota estrepitosa del gobierno de Javier Milei, uno dice a dónde están mirando, ¿no? Un gobierno que parece haber perdido la capacidad de reacción. Les había pasado con el caso Libra, claramente volvió a pasar con los audios de Españolo, del que vamos a dar información exclusiva en un ratito nada más. Y después la sorpresa que nadie esperaba. Creo que ni los que resultaron ganadores, ahora vamos a tener uno de los grandes ganadores también de esta elección, esperaba estos números. Una vez que el partido está jugado, el gobierno empieza a mirar a octubre. Y ustedes dicen, ¿dónde mira el gobierno? ¿Qué está mirando? ¿Está mirando al peronismo? ¿Está mirando al kirchnerismo? ¿Está mirando al Congreso? ¿A qué le teme hoy el gobierno de Javier Milei? Y yo les diría, sin temor a equivocarme, por las fuentes con las que uno habla del gobierno nacional, que en off son mucho más de lo que imaginan, en on no aparece prácticamente nadie, le teme mucho a este señor que están viendo ahí. Lo están viendo ahí en el, ¿sí? Lo están viendo ahí en el Zoom. Le teme mucho al gobernador de Santa Fe, al gobernador de Córdoba, Martín Sayora, al gobernador de Chubut, Nacho Torres, al gobernador de Santa Cruz. Está muy preocupado el gobierno por la fuerza con la que irrumpieron. Esta yo la llamaba antes Liga de Gobernadores, ahora es Provincias Unidas, porque dice Javier Milei, me quieren condicionar. Está Maximiliano Puyaro. Muchísimas gracias, gobernador, por atendernos un domingo a esta hora, teniendo en cuenta que esta semana es clave. Gracias.
No, muchas gracias por la oportunidad de charlar un ratito y darte una mirada tal vez distinta desde el interior de la República Argentina. Ahora, Maximiliano, dice el gobierno nacional que los quieren condicionar y que van a poner en riesgo en esta pelea, donde ya no es la pelea con el peronismo, ya no es la pelea con el kirchnerismo, sino con estos gobernadores que le quieren poner en jaque su déficit cero. Nosotros lo que hacemos es defender primero nuestras provincias. Nuestras provincias son provincias productivas. Córdoba, Santa Fe, Corrientes representan al campo y a la industria, también a los puertos, por donde sale el 80% de las exportaciones de Argentina. Jujuy representa la minería, el litio, el cobre, que es lo que va a venir dentro de 3 años y nos va a dar las mismas divisas a nuestro país. Y Nacho Torres en Chubut y Claudio Vidal representan la energía, el petróleo, el gas, que si hacemos bien las cosas en 5 años también nos van a dar las mismas divisas de las que nos da de manera estable el campo. Nosotros no pretendemos condicionar ninguna política pública, de hecho hemos acompañado muchísimas políticas del gobierno nacional porque entendíamos que Argentina no podía seguir con déficit fiscal gastando más de lo que tenía. Pero indudablemente tenemos una mirada distinta, una mirada desde el interior, una mirada desde la producción que entendemos que hay que defenderla por las oportunidades que nos va a dar la República Argentina. Ahora, Maxi, ¿qué generó ese cambio, no? Porque una de las críticas que se le hace a este grupo de gobernadores es apoyaron todo, lo acompañaron, el Pacto de Mayo, que no sé cuándo terminó siendo el de Tucumán, que iba a ser no sé dónde, terminó siendo en Córdoba, sí, la presencia de gobernadores. Lo acompañaron mucho. ¿Qué fue lo que hizo que tomen la decisión hoy prácticamente de ser, una fuerza opositora, la podemos llamar así, a Provincias Unidas? Bueno, pero lo primero que creo que tenemos que recordar es tal vez el primer gobernador que se le plantó al gobierno nacional en febrero del año 2024 fui yo, cuando quiso aumentar las retenciones, y después de eso vinieron muchos gobernadores más, y el kirchnerismo estaba escondido en esos momentos también. Nosotros cada vez que se quisieron meter con los recursos de nuestras provincias, ahí salimos a defender, porque lo que hacemos es defender a nuestros compatriotas, a nuestros vecinos, a quienes viven en este interior y que trabajan, que producen, que se esfuerzan. Después hubo muchas cosas que entendimos que estaban bien. El Pacto de Mayo, por supuesto, lo acompañamos 19 o 18 gobernadores de la República Argentina. Entendíamos que estaba bien. Yo recuerdo que lo único que pedí incorporar fue el tema de la educación, que podamos poner a la educación como fundamental para lo que iba a venir para la República Argentina, y ese punto fue entendido. Lo que se hablaba en términos generales en el Pacto de Mayo era del equilibrio fiscal. La ley bases, en términos generales, también la acompañamos, entendiendo que podían venir muchas inversiones en la República Argentina y el presidente tenía legitimidad popular. Ahora, después empezaron a suceder muchas cosas. El presidente primero tuvo una actitud muy agraviante, diría con el sistema en su conjunto, con quien no pensase igual a él. Y en segundo término, sentimos muchos gobernadores que el déficit o el equilibrio fiscal que tuvo el gobierno nacional lo hizo a costa del esfuerzo de muchas provincias. Mira, a mí me recortaron los alimentos, sin embargo en mi provincia no le falta alimento a nadie. A mí me recortaron los medicamentos, sin embargo en mi provincia no le faltan los remedios a nadie. Nos recortaron los fondos del transporte que se cobran en cada litro de combustible. Sin embargo, nosotros seguimos manteniendo el boleto educativo gratuito para estudiantes y para docentes. A nosotros no nos reparan las rutas nacionales, a nosotros nos dejaron colgados con las obras que habíamos acordado que el gobierno nacional iba a terminar. Y tenemos miradas diferentes con los jubilados, tenemos miradas diferentes con la política universitaria, tenemos miradas diferentes. Maxi, vos estamos hablando con el gobernador de Santa Fe, vos decís, el esfuerzo lo hicimos todos y lo capitaliza políticamente el presidente. Mira, el esfuerzo lo hicimos las provincias
Y hay provincias como Santa Fe, no quiero hablar de las demás, que hicimos un ajuste mucho más importante del que hizo el gobierno nacional. Porque el gobierno nacional lo que hizo fue cortar todos los fondos, o sea, todos los fondos secundarios que podían venir a las provincias. Y hasta cortó algunos que por ley los tiene que mandar. Por ejemplo, a mi provincia le deben el déficit de la caja de jubilaciones. ¿Por qué? Porque hubo 13 provincias de la República Argentina que se dieron impuestos coparticipables para sostener el ANSES. Entonces, el acuerdo que se hizo en los pactos fiscales fue que una parte del déficit de las cajas provinciales lo sostenía el gobierno nacional. Bueno, a nosotros nos deben un stock, que es mucho dinero, que van entre los mil millones o 1 billón y los 2 billones de pesos, lo deberá calcular la Corte Suprema, pero además nos cortaron el flujo, es decir, los fondos que venían mes a mes, hasta con el kirchnerismo. Sí, claro. El kirchnerismo no los había cortado en ningún momento, nos daba menos de lo que correspondía, pero no lo habían cortado. Milei lo cortó por decreto. Entonces, es muy difícil hacer y lograr el equilibrio fiscal si vos se los cargas a los demás. Es como que yo a los intendentes la coparticipación que les tengo que mandar no les mande. Y sí, me va a sobrar la plata, mis cuentas van a estar equilibradas, pero a costa de deudas flotantes que voy generando en el Estado. Bueno, gobernador, alguien me dijo que en provincias como Santa Fe miraron con mucha atención que en algunas localidades del interior de la provincia de Buenos Aires, donde hubo triple oferta electoral, digamos, donde se rompió la polarización, ganó el peronismo. Pensamos en Junín, pensamos en Chivilcoy, pensamos en Pergamino. ¿Es efectivamente un dato que registraron con preocupación? No, miren, nosotros venimos de ganar 2 elecciones y de ganarlas muy bien. Yo gané una elección de convencional constituyente este año, que fue la primera que hubo en la República Argentina, en donde triplicamos a La Libertad Avanza y sacamos más de 2 veces y media que el peronismo. Después tuvimos las elecciones locales, donde el frente que me toca conducir ganó en el 76% de los distritos. Nosotros estamos bien. Obviamente esta es una elección nacional, es un debate diferente, lo que se debate es un modelo de país, y ahí queremos empezar a tallar también con Provincias Unidas. Esto no es una elección provincial. En las elecciones provinciales a los ejecutivos, salvo en Capital Federal, a todos nos ha ido muy bien, y a La Libertad Avanza no le ha ido como esperaba. Pero lo que discutimos es un programa de gobierno, un programa nacional, y ahí Provincias Unidas tiene algo para decir. Miren, nosotros entendemos que no podemos volver atrás, que la sociedad dio vuelta a la página. Cuando digo no volver atrás es no volver al kirchnerismo, pero tampoco seguir con un modelo que solamente se basa en el equilibrio fiscal a través del ajuste a las provincias, solamente mirando la macroeconomía. A la gente le está faltando el peso, la plata no llega a las familias y tenemos que empezar a mirar cómo empezamos a generar trabajo. Ahora, y eso en el interior lo sabemos hacer muy bien. Gobernador, para tallar, como usted dice, eso implicaría que, por ejemplo, después del 10 de diciembre, Provincias Unidas presente un bloque propio en el Congreso, porque una manera de tallar puede ser esa. Absolutamente, y lo dijimos cuando constituimos nosotros este espacio político. Lo dijimos el día que constituimos el espacio político. El desafío nuestro es constituir un bloque propio, defender al interior productivo, defender a nuestras provincias y empezar a trabajar en un modelo alternativo que no mire hacia atrás, es decir, que no sea el kirchnerismo, que entendemos que la sociedad ya dio vuelta a la página, pero que pueda mirar hacia adelante. Conservar el equilibrio fiscal, pero fundamentalmente apostar al desarrollo, apostar a la infraestructura, apostar a arreglar las rutas. No existe un país serio que se quiera desarrollar, que quiera crecer, que tenga las rutas en el estado que tiene hoy la República Argentina. Apostar al desarrollo energético. Es fundamental que la electricidad llegue con potencia a cada punto de la República Argentina. Es fundamental que logremos, en este momento que tenemos gas y vamos a tener gas para exportar, que podamos llegar con el gas a cada industria de nuestro país para bajar los costos. Es fundamental que podamos tener conectividad para fortalecer nuestros comercios. Tenemos que mirar nuestros aeropuertos del interior de la República Argentina, tenemos que mirar los puertos. Digo, Argentina realmente tiene una oportunidad, y esa oportunidad que se le da hoy el contexto internacional no la podemos volver a desaprovechar.
Maxi, yo te escuché, Maxi, es Maxi Puyaro. Le digo Maxi porque, a ver, nos conocemos de la época y lo voy a hacer público. Yo le tengo tremendo respeto a este señor porque es de los que hicieron. Hay que animarse a sentarse en un juicio donde están nada más y nada menos que una de las bandas criminales de narcotraficantes más importantes como Los Monos y sentarte a testificar. Y bueno, nos conocemos con Puyaro de esa época, así que hago público algo que lo sabe, lo dice en privado, y a mí me parece que la gente que propone, hoy tiene una propuesta, como puede ser Provincias Unidas, pero que en su momento, cuando tuvo que sentarse y poner los huevos, nada más y nada menos que para enfrentar a Los Monos, lo hizo. Algo me da como alguna esperanza que por ahí puede salir, qué sé yo, no sé, es una apreciación sumamente personal, pero no quería dejar de decirla. Yo te escuché varias veces decir que el gobierno tenía voluntad, pero que finalmente no concretaba nada en los hechos. Después de las elecciones reaccionan, arman la mesa federal y nombran un ministro del Interior. ¿Crees que esto va a generar algo o es más humo, otra vez, digamos, genera un poco de humo, arman la foto y hay diálogo, pero no hay plata? Yo creo que lo que falta es voluntad de diálogo por parte del gobierno nacional. Mira, y no quiero ser autorreferencial ni traer temas de Santa Fe, pero es bueno mostrar que en el interior o que en algunos lugares suceden otras cosas. Nosotros acabamos de reformar la Constitución de la provincia de Santa Fe. Hacía 63 años que la política no se ponía de acuerdo para sancionar una ley que necesita mayorías especiales. Nosotros lo logramos con diálogo político y logramos que el 75% de los convencionales vote en general la nueva Constitución. Eso es diálogo. Más allá de que nosotros teníamos una mayoría construida, entendimos que teníamos que dialogar con los demás. Yo siento que el gobierno nacional no tiene voluntad de dialogar, de escuchar los problemas que tenemos, sino tal vez hubiese resuelto los temas que acordamos con el gobierno nacional. Nosotros, cuando fuimos al pacto de mayo que se hizo el 9 de julio, acordamos que sobre las 302 obras que tenía el gobierno nacional aquí, que había empezado el gobierno anterior, el de Alberto Fernández, iban a terminar 7. Bueno, ninguna de esas 7 obras ni siquiera se puso en marcha. Entonces es muy difícil poder pensar a futuro con alguien que incumple la palabra permanentemente. Nosotros incumple, o sea, el gobierno ha resultado, por lo menos con los gobernadores, mal pagador, digamos, en términos que lo han acompañado y todo esto que vos decís que habían consensuado no se cumplió. Lo hicimos, pero lo hicimos porque creíamos que Argentina necesitaba sostener el equilibrio fiscal, terminar con el despilfarro. Y en ese sentido, las provincias somos equilibradas y las provincias tenemos equilibrio desde hace muchos años. Entonces lo hicimos desde ese lugar, no porque nos fuesen a tirar una obra o porque nos fuesen a tirar un ATN. En este momento el gobierno puede sentir que necesita respaldo y acompañamiento. Nosotros dijimos el otro día, no tenemos inconveniente de que vayan nuestros equipos técnicos, pero ser usados para una foto nuevamente en donde después no se resuelve nada, la verdad que sentimos que es muy difícil. Maximiliano Puyaro, muchísimas gracias. Semana clave, se va a tratar el tema de la coparticipación de los ATN, de la ley de combustible, así que vamos a estar más que atentos, ¿no? Me imagino que ustedes también. Nosotros vamos a seguir adelante, obviamente vamos a ratificar lo que firmamos con las 24 jurisdicciones de la República Argentina, entendiendo que los recursos que son de las provincias tienen que venir a las provincias y no le tocamos ningún recurso a Nación. Trabajaremos pensando en una Argentina que mire el desarrollo productivo y que mire este interior que siempre ayudó a que al país le vaya bien. Muchas gracias. Te mandamos un abrazo muy grande, el gobernador de Santa Fe, provincia sur. A mí me gusta esto que se está armando, lo dije y es público, esto que se está armando. Machea muy bien con vos el armado de Provincias Unidas. ¿Machea conmigo? Sí. ¿Por qué? Me parece que te va bien. Sí, tengo ese... Sí. Porque es que no estaba encontrando el espacio, ¿viste? Sí, por ahí... Es tu faceta federal. Mi faceta federal, puede ser. Le mandamos un abrazo grande al gobernador y a todo el equipo que facilitó esta comunicación. Insisto, en un domingo importante porque era la voz que teníamos ganas de escuchar. Tenemos también ya esperando uno de los grandes ganadores de esta jornada. Si me llega a decir que sabía que iban a arrasar, termino el programa acá.
Bueno. Quiero cara de sorpresa, también quiero cara de... No pensábamos que iba a ser por estos números. Es cierto, Loma, la tercera, no había duda que ganaba el peronismo. ¿Con estos números? Decime que te sorprendiste. Te estoy condicionando un poco la respuesta. La verdad es que veíamos que iba a haber un acompañamiento muy grande y un rechazo muy, pero muy fuerte a Milei y a una forma de gobernar, con toda sinceridad. Creo que también hay un tema para discutir respecto, ¿no?, de la opinión pública, la opinión publicada, las encuestas, los números, las sorpresas. No es la primera vez que hay resultados aparentemente sorpresivos, pero por un montón de cosas que salen publicadas que después no se dan. Vamos a tratar de entender este fenómeno, qué fue, de qué se trató, que venían, según las encuestas y los encuestadores, empatados ahí las últimas semanas y de repente el resultado que todos ustedes conocen. Ya vamos a estar con uno de los grandes ganadores. A ver, escuchen esto. Esta semana es complicada. La verdad que es una semana recontra complicada para el gobierno. Ahora Nico les va a contar todo lo que se va a estar tratando en el Congreso. Pero por supuesto hay un tema que siguen sin poder manejar, que tiene que ver con los famosos audios de Diego Españolo, quien estaba al frente de Landis. Este es el frente del barrio privado donde está recluido, casi como si fuese una prisión domiciliaria autoimpuesta, Diego Españolo. Y Españolo está muy mal. Españolo está paranoico, eso dice la poca gente que está hablando con él. Está desconfiado, absolutamente desconfiado. Insiste que lo entregaron, que lo dejaron solo, que le mandaron un 4 de copas para avisarle que lo iban a correr una vez que estos audios se hicieron públicos y que lo iban a correr de la función. Y está todo el tiempo queriendo hacer algo que no termina de entender jurídicamente, que es: me voy a presentar ante el fiscal y me voy a acoger al régimen del arrepentido, del imputado colaborador. ¿Qué es lo que le dicen? Pará un minuto. No es que vos vas mañana, él está acá, está en esta casa, está 24 horas, no sale, solo lo acompaña el hermano, abogado también. No va ni al gimnasio de este lugar porque tiene miedo que lo escrachen. Da vueltas en su casa, no recibe a nadie. Y lo que le dicen es: no es que podés ir a la justicia y decir, tomá, me entrego, yo quiero colaborar, te voy a contar. No, tenés que tener pruebas. Y esas pruebas van a ser sopesadas por el fiscal. ¿Las tiene? Esta era la gran duda, los audios de Españolo. Españolo dando bola, les voy a contar la novela de los abogados, que es increíble. Hoy está sin abogado, Españolo. Los audios que fueron recontra cuestionados porque decían se violó la intimidad de Españolo, el audio no sé qué, la defensa de los Kovaliker, ¿se acuerdan? Porque ya ha pasado tanto tiempo. Pidió un montón de nulidades que se van a resolver en las próximas horas cuando se levante el secreto de sumario. Entre ellas decir, este audio no sirve para nada porque violó un montón de garantías. ¿Pero qué pasó? El día jueves, a las 7 de la tarde, Fernando Cerimedo, hombre de La Derecha Diario, socio de Javier Negre, muy cercano en un principio a todo lo que estuvo vinculado con el espacio libertario, se acercó a los tribunales federales de Comodoro Pi. 7 de la tarde, estábamos todos ya colgando los botines, yéndonos a casa, pensando que más o menos la semana estaba terminada. ¿Por qué? Escuchen esta nota que me daba Fernando Cerimedo en Radio con Vos también durante la semana, donde dijo algo que a la justicia le resultó clave. Esto mismo que Españolo había dicho en esos audios tan cuestionados, me lo dijo a mí. Y entonces ese testimonio de Españolo pasa a tener otro valor. Escuchen. A mí me lo contó de otra forma, en otras veces. Nosotros éramos muy amigos, muy íntimos. Venía a mi casa, hemos hablado mil veces sobre estos temas, que contaba cosas, viste, como todo el mundo que quería algo más. Él quería haber sido diputado, siempre quedó medio a las puteadas, entonces contaba, pero nunca pasó a mayores de contar. No, cosas de internas, de normal de la política, siempre teníamos esas charlas. Pero esa charla no ocurrió conmigo, primero por varias cosas. Primero porque nosotros, cuando hablábamos, no hablábamos del presidente, hablábamos de Javier. Esto me lo contó en cuotas, en partes, me lo iba contando. Okay. Pero en el audio, clarito, él cuenta una situación que debía, si fue así como él dice, debería haberla denunciado. A mí nunca me dijo, fui parte de la maniobra, siempre contó lo que contó en el audio, o sea, pero también es, no sé si es
Fernando, no sé por dónde pueda salir. Honestamente, en esa pregunta. No sabes por dónde pueda. Ok, no sé. está bien. No sé porque en realidad no sé. Para no hacerlo podría confuso, decir. dice, siempre contó lo que contó en el audio. Y entonces ya el audio, por más que se generen un montón de cuestionamientos y nulidades que se van a resolver también en las próximas horas, el audio tiene otra entidad. Y Cerimedo, antes de irse a un viaje, a las 7 de la tarde fue convocado por el fiscal Franco Picardi y ratificó y dio un montón de información más que al día de hoy no conocemos porque la causa está en secreto de sumario. ¿Por qué se quedó sin abogados? Es que es una novela la de los abogados que además no cobraron un peso, ¿no? Y estuvieron trabajando Nacho Rada y Juan Araoz de la Madrid, de un estudio muy importante, un estudio muy serio que tiene una estrategia jurídica para presentarle a Españolo, y Españolo decía que no. Españolo no terminaba de confiar en sus abogados. Españolo decía esto, agárrenme que voy y me presento. ¿A dónde? O sea, la imagen es esa. El tipo en el country diciendo que se presenta, le explica a los abogados que a dónde, que tienen que negociar los abogados con el fiscal. Españolo no lo hasta ahora entiende. Españolo, al único que no le dijo lo que dicen los audios es a la justicia, porque iba por la vida... Iba por la vida contando lo mismo que dijo en los audios, de cómo llegaba, cómo era el retorno, qué pasaba con Secretaría General de la Presidencia, Lula Menem, Karina Milei. Ese es el cuento que cuenta Españolo. Ahora, los abogados en un momento se encuentran con una persona que llega y le dice, no van a hablar más con su defendido, ahora hablan a través mío. Y le dicen, no, pero yo necesito defenderlo, o sea, no me pueden poner un interlocutor. Le pusieron un interlocutor y los abogados decidieron en ese momento, ante la falta de confianza y además poniéndole un interlocutor, que renunciaban. Lo que pasa es que hasta que no tenga un nuevo abogado no pueden dejarlo, yo digo, no tiene abogado, no pueden renunciar a la defensa todavía hasta que él no presente un nuevo abogado. La gran sorpresa que tiene que ver con la declaración de Cerimedo, tiene que ver con el gobierno. El gobierno, ¿se acuerdan? Decía el propio Españolo, me soltaron la mano, yo quiero hablar con Milei, nadie se acercó, nadie me preguntó cómo estaba, nadie me ofreció ayuda, soy un paria. ¿Tenemos ahí la figura? Todo esto está pasando mientras él piensa y maquina, ¿no? Acá en el country. Bien. Dos personas. ¿Qué cambió con la declaración el jueves? No soy yo, aviso, porque... No, ¿hay uno con gorrita? Sí, hacemos el chino y yo, parece. Sí, podría ser una mujer también. Dos personas muy cercanas al presidente de la Nación empezaron a acercarse y a decirle a Españolo, a través de este interlocutor que el propio Españolo puso, acá estamos, tranquilo. Para un poquito. No está solo. Tarde, pero dicen mejor tarde que nunca, por ahí empezaron a tratar de contenerlo, teniendo en cuenta que esta crisis ya no la podían manejar. Dos personas del gobierno que hasta el momento no se habían siquiera acercado, porque es la mancha venenosa, Diego Españolo, le hicieron saber a través del interlocutor que querían saber cómo estaba, que contara con ellos, que no estaba tan solo. Es muy despectiva el nombre que le pusieron a la operación. ¿A qué operación? Lo llaman contener al loquito. Contener al loquito. Bueno, vamos a... Es difícil identificar de cuál está hablando. Igual, no, sí, claro. Sí, estoy muy adelante, me dicen. Me voy un poco... Es que me entusiasmo con el cuento, ¿viste? Me voy entusiasmando con el cuento. Contener al loquito, con todo respeto a los loquitos y al propio Españolo, para que no se sienta tan solo, y teniendo en cuenta que ahora las cosas viraron y se pusieron bastante más complicadas por el testimonio que el jueves a las 7 de la tarde daba Fernando Cerimedo, dándole verosimilitud a los dichos de los audios, que ya no son solo los audios, sino además un testigo que los está validando. Atención con la apertura del secreto de sumario, atención con las nulidades y con la apertura del secreto de sumario. Ahí vamos a estar próximo martes, calculo, estamos en cuestión de horas. ¿Me puedo ir a...? ¿Qué hago? ¿Me voy? Puede, cruces, sí, para eso conduce un programa. Me cruzo, me paso adelante. ¿Cómo estás? ¿Cómo andas? Hola, ¿qué tal, Romina? ¿Bien? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, complicadísimo todo esto, ¿no? Bien. La verdad que una situación
compleja que se vive en el país. Yo tengo cierta esperanza por el triunfo que hemos tenido el domingo pasado en la provincia de Buenos Aires. Me parece que eso genera una expectativa de cara a lo que viene. Ahora, te preguntaba, te decía antes, no me digas si la veíamos, porque creo que el único que la vio fue Joaquín de la Torre, que hizo esa especie de San Miguel, que hizo esa especie de proda y la pegó en 7 de 8, ¿no? Pero la verdad es que, ¿a qué atribuís? Yo sobre todo, no sé si son los audios, creo que es la economía. En un ratito va a estar Martín Redrado y esto se resume, digamos, en que ha habido otras causas de corrupción y si la economía estaba más o menos bien, han ganado igual, digamos, ¿no? Pero esta cosa de estar empatados y de repente bueno, yo creo que nunca estuvimos empatados. ¿No? Me parece que es importante también. ¿Vos decís que no? No, creo varias cuestiones. En primer lugar, el gobierno está gobernando mal, muy mal. El gobierno está fracasando y eso la sociedad lo advierte. En segundo lugar, ellos pusieron un clivaje en el cual organizaban la campaña que era kirchnerismo nunca más. Ellos fueron a la elección de la provincia de Buenos Aires y se les ocurrió una idea, algo que no estaba en el debate público, y dijeron, che, vamos a hacer una campaña en la provincia de Buenos Aires y le vamos a poner el título Kirchnerismo nunca más. Y vamos a organizar el debate público de la campaña en torno a eso. Fue su foto inaugural que hicieron ahí. El desembarco en Villa Celina, ¿fue en ese? La matanza ahí en tiempo expreso. Bueno, básicamente le fue muy mal. El resultado de la elección es, che, propusieron una consigna y se volvieron con una derrota tremenda. ¿Por qué? Porque para mucha gente en la provincia de Buenos Aires, el kirchnerismo es obras, es progreso, es dignidad. Yo creo que hay un error muy grave de parte del gobierno nacional respecto de la figura de Cristina, respecto de lo que le pasa a mucha gente de la provincia en torno a la figura de Cristina, y eso fue un error muy grave del gobierno que lo pagó con la derrota. Pará. Un error grave del gobierno, pero que terminó beneficiándolos, acá me lo vas a discutir seguramente, porque nadie discutió gestión. Digo, vos sos intendente de una de las de los distritos más poblados. Pero, no Romina, este eslogan lo pusieron ellos, no bien, nosotros. Pero era kirchnerismo nunca más y basta Milei. Y en el medio nadie discutió gestión. Vos no tuviste que poner la cara para discutir gestión, Axel Kicillof no tuvo que poner la cara para discutir gestión. Se discutía política. Sí y no. ¿No? Porque ahí me parece que con la cuestión del desdoblamiento y el protagonismo que tuvieron los gobiernos locales. ¿Vos sabés por qué también fracasaban las encuestas creyendo en la buena fe de la mayoría de los analistas que hacen? Porque tomaban las fórmulas provinciales. Entonces ahí subestimaban el impacto que tenían las buenas aprobaciones, en su mayoría, de gobiernos locales con una impronta peronista muy fuerte, como por ejemplo es el caso de Lomas de Zamora, pero te puedo dar un montón de casos de Avellaneda, de Lanús, de Quilmes, de Berazategui, por ejemplo, lo que es la tercera sección electoral. Yo creo que se conjugaron ambas cuestiones. Una decisión del gobierno, una decisión de la gente de rechazar a un gobierno que está fracasando, una decisión de buena parte del electorado de convalidar gestiones locales que ofrecen algo totalmente distinto, ofrecen cercanía ante una pero sin debatir, o sea, bueno, vivimos la misma campaña, vimos lo mismo. Sí, pero tal vez en los principales medios de comunicación, y por eso agradezco la invitación, no se debaten temas locales porque a veces son aburridos. Nosotros sí lo hablamos. Che, el Hospital Gandulfo no queremos que se convierta en el Garraham. Hay que mejorar el Hospital Gandulfo de Lomas de Zamora. Mi papá era médico cardiólogo ahí. Sí, por supuesto, pero es con más recursos. Hay un concepto que es el de la motosierra y del ajuste, que le puede servir mucho a Milei para quedar bien con el Fondo Monetario Internacional, pero que en el conurbano no va. Bueno, imagínate, recién lo escuchábamos a Puyaro, en las principales provincias tampoco. Bueno, por supuesto, y me parece que es interesante. Yo creo que hay que debatir qué hacemos con el sobreendeudamiento que tiene nuestro país. Argentina es el país más endeudado del mundo con el Fondo Monetario Internacional. Hay un problema estructural para el gobierno que venga, un problema estructural, pero no se resuelve con un ajuste brutal que lo tenga que pagar los discapacitados, los jubilados, los estudiantes universitarios. Me parece que el triunfo de la provincia de Buenos Aires genera una expectativa clara respecto de lo que viene. Ahora, Federico, mencionaste el desdoblamiento recién, que ahora el diario del lunes decís, crack total, patea a mitad de cancha, cae en el ángulo, pero en general patea a mitad de cancha no es recomendable, ¿no? Más allá de que uno entra. Depende, si el arquero está adelantado. En el gobierno dicen que con el desdoblamiento les hicieron un gran favor porque había abajo de la alfombra una ola que ellos no la tenían, no la habían registrado, no la registraba nadie, y que si no había este adelantamiento, llegaba el 26 de octubre, el 26 de octubre se comían un baile tremendo. Bueno, ese es un tema central, ¿no? El gobierno no registra la realidad.
El gobierno no registra la realidad, porque era esto, che, están mal las encuestas, ¿qué hacemos? Bueno, vamos a hacer una caravana por Loma en el medio de Pavón, de Irigoyen, y vamos a ir saludando como si fuese la comparsa de Gualeguaychú. Espera, entraste en un tema clave, porque estamos hablando, digamos, de que vos, no sería la palabra anfitrión, pero eras el responsable, tenías la competencia sobre el lugar que el presidente decide para hacer esta caravana que salió horrible, ¿no? Entonces muchos dicen, bueno, pero él fue a provocar. Yo, la verdad que no me gusta transformar como a las víctimas en victimarios. No, por supuesto. Provocó, no provocó, lo que pasó terminó siendo ridículo. En la caja de la camioneta, Esper corriendo, sin un plan B. Ahora, el gobierno fue muy claro. Tenemos ahí el tuit en este marco también se votaba, ¿no? El tuit de Patricia Bullrich, ¿lo tenemos por ahí, no? ¿Lo tenemos? Ahí está, el textual de ella. A ver, ¿quién lo lee de ahí? Ahí dice, el principal responsable de lo que pasó hoy es Otermin, que es nuestro invitado del día de hoy. Estaban sus funcionarios y los barrabravas que trabajan con él. El presidente va y porque no es que lo está diciendo mi tía, con todo cariño, pero la ministra de Seguridad dice que prácticamente fue una emboscada. El día anterior había estado en Junín, que creo que dista mucho de ser un bastión kirchnerista, y había pasado algo más o menos similar. Con una particularidad también, con un presidente muy agresivo, con Esper de primer candidato insultando gente, están los videos también, una nena que salía con la mamá del jardín y el presidente puteándola de arriba abajo. Yo creo que es fundamental repudiar la violencia. Creo que construir un país que sea más tranquilo. Yo hice un mensaje temprano donde le pedí, y que también muchos compañeros tal vez no lo compartieron o compañeras, en donde que cada partido político se exprese paz y que es en el marco de la democracia donde la gente puede votar. Y está bueno que cada uno haga el acto. Lo que pasa es que una cosa es un acto y otra cosa es una caravana por Irigoyen, que es como si fuese nuestra 9 de julio a las 3 de la tarde. Pero contale a la gente que por ahí no sabe, porque vos decís el gobierno no registra. Y en esto que vos decís el gobierno no registra y la ministra te culpa a vos de los actos de violencia, pues sí, la gente está muy enojada y no era para hacer una caravana saludando como Miss Mundo. Claro, pero nosotros sacamos 60 puntos Lomas, casi 60 puntos. Tampoco se hubiese ocurrido a mí hacer una caravana saludando, cortando la calle un miércoles a la tarde y digamos, me parece que hay que tener un registro de cómo se gobierna. Me parece que es muy importante respetar la democracia. ¿Pero por qué vos no lo hubieses hecho? Sacaste, creo, la diferencia más grande de todo. Porque básicamente es una mala idea. Un día de semana, una cosa es hacer un acto y vos pedirle a la gente que vaya a verte, la gente que te va a ver un acto, ¿no? En Moreno fue muy poquita gente, la gente que va a ver un acto. Otra cosa es irrumpir en la vida cotidiana de la gente y cortar una avenida de prepo con un operativo de seguridad que realmente daba tristeza, porque no hay ese nivel de acompañamiento para la gente que se va a tomar el colectivo a la mañana para ir a laburar, porque a uno se le canta. Digo, es un gobierno que tiene malas ideas. Crisis política. Sí. ¿Cómo la solucionan? Vamos a crear un Ministerio del Interior. Genial, una idea que no se le ocurrió a ningún gobierno en la historia de la democracia. ¿Tiene que haber un Ministerio del Interior? Excelente, el error fue que lo habían sacado. Entonces, vamos a poner a alguien que hable con los gobernadores. Che, pues estos tipos son unos genios. Mirá lo que se les ocurrió. Es un gobierno que está en una crisis. No parecen muy convencidos los gobernadores tampoco, por lo que nos decía Puyaro, era como bueno. Bueno, porque les han mentido como han mentido a la gente. La verdad, yo lo escuchaba, me parece interesante también poder para adelante compartir una mirada común respecto a la democracia. Después discutir. Una mirada, nosotros tenemos el peronismo, un sentimiento respecto a los que más sufren. Hay que recuperar una centroderecha en Argentina con la cual se pueda discutir en un marco de respeto. Yo estoy muy orgulloso de nuestro gobernador, de Axel Kicillof, que desde el momento 1 se opuso a Milei. Y también esta victoria es una gran victoria de las banderas que él viene levantando en la provincia de Buenos Aires, que es un peronismo gestionando con una restricción presupuestaria enorme producto del gobierno nacional. Ahora, ¿no crees que esto también, tiene que ver, insisto, en un ratito va a estar Martín Redrado, hablamos de la economía, que subyace todo el tiempo, ¿no? Es difícil escucharlos a veces, porque decís, bueno, pero venís de una inflación de 2 dígitos. Venís de un gobierno que fracasó y venís de otro gobierno que fracasó. 2 dígitos, 22%. Entonces vos decís, bueno, hoy hay certidumbre. ¿Morfás? Y no, ¿te alcanza? No. Pero hay certidumbre. Ya y eso no tanto. No tanto. Puede porque ser, hay certidumbre que vas camino al fracaso. Si vos me decís un año atrás,
che, te la tomo. Mirá, el gobierno anterior, la inflación no la encontraba a la vuelta, la gente vive más tranquila, te la tomo. Ahora ya no, porque al final del día a la gente lo que le importa es el poder adquisitivo, no el número. Si 1, 2 o 22. 1, 2 o 22. 1, 9 o 22. Lo que importa es el poder adquisitivo. Vos cuánto te alcanza el fin de semana, cómo vivís, si cuando volvés a laburar podés hacerle un regalito a tu hijo, a tu nieto. Digo, también porque hay que poner las cosas en contexto. Los gobiernos vienen fracasando en Argentina, es verdad, pero la discusión antes era otra. Era, che, ¿puedo comprar dólares con lo que me sobra a fin de mes? Y ahora es, no llego a fin de mes. Mirá, yo en Lomas, muchos jubilados me contaban, no llego a comprar la pastilla de la presión. Remedios básicos, fundamentales. Entonces, que no da lo mismo que una persona tome o no la pastilla con la presión. Después podemos decir, no, yo quiero un gobierno que genere las condiciones de posibilidad que una abuela pueda comprarle a su nieto una pelota o una camiseta de fútbol, la remera de Messi o lo que sea. Ahora, che, digo, la gente no puede estar condenada a sobrevivir. Creo que entre todos... Condenada a sobrevivir. No puede estar condenada a sobrevivir, a intentar sobrevivir. Hoy es muy difícil sobrevivir en Argentina. Federico, recién mencionaste que ahora te quiero preguntar por el gobernador, pero no quiero que zafes de responder por el desdoblamiento. Esta idea de que si tal vez le hicieron un favor al gobierno, le mostraron algo... Mira, Axel cuando planteó... Aparte de la mejor encuesta del mundo, que son las urnas, ¿no? Axel cuando planteó originalmente la idea del desdoblamiento había una cuestión del orden técnico, de la imposibilidad de tener dos votaciones con dos sistemas de boleta el mismo día y que eso iba a ser una cosa harta, compleja y que por eso había que desdoblar. Parcialmente, podemos decir que ha sido un acierto. Por supuesto, queda la elección del 26 de octubre, donde acompañamos a Jorge Tayana, donde acompañamos Fuerza Patria, donde un diputado más o un diputado menos puede cambiar la historia, porque se viene una agenda de reformas que seguramente el gobierno va a querer imponer. Y yo estoy muy contento con la lista que pudimos consensuar, tanto con Cristina, con Sergio Massa, con el propio Axel. Yo creo que el triunfo en octubre va a ser aún mayor que el que tuvimos en septiembre. ¿Te puedo decir algo? Perdón, sí, ¿no? adelante. Digo, me dio gracia esto que decía los genios que pusieron el Ministerio del Interior, que en realidad lo habían sacado, digamos, ¿no? Dice, me divierte porque me parece que pinta un poco lo que es el gobierno. Ahora, a ustedes también les podríamos decir, y era la unidad, chicos. Bueno, pero yo trabajé mucho por la unidad. Claro, bueno, junto está bien. Con otro conjunto de compañeros, con Sergio Massa. No con todos, por eso no había unidad. Pero mira, no, porque bienvenidos sean los debates. Y yo creo que también ciertos debates nuestros, muchas veces sobrecomentados en los medios, al lado de las discusiones o las internas del gobierno, somos de los Boy Scouts. Pero en un momento previo, decime la verdad, previo a Español o si querés un poco Libra, la verdad que el gobierno los miraba y se reía porque decía, se están matando. Corría solo Milei. Era absurdo el nivel de interna, digamos, a cielo abierto que tenía el peronismo. Bienvenidas sean las discusiones políticas. ¿Por qué? Porque nuestro anterior gobierno fracasó. Pero vos mismo me decís, la gente tiene hambre, la gente no llega. En Lomas los jubilados tienen que racionar, hasta racionan, digamos, bueno, no los medicamentos. La interna. Estoy de acuerdo y por eso trabajamos mucho y nosotros podemos expresar en Lomas de Zamora, sin contradicción alguna, nuestro respeto a Cristina, nuestro amor por Cristina, el amor que buena parte del pueblo de Lomas siente por Cristina en términos del agradecimiento de las transformaciones que hizo. Con un gobierno como el de Milei se nota tanto cuando hay un gobierno nacional que invierte en obras y valorar lo que viene haciendo nuestro gobernador Axel Kicillof frente al retiro del Estado Nacional. Y celebrar una lista de unidad. Por supuesto, la unidad fue clave para poder ganar esta elección. Bueno, era la unidad. ¿Y lo hicimos? Era la unidad. ¿Lo hicimos Está bien, dale. El gobernador Kicillof ya es un líder, porque gobierna, ganó elecciones, armó un espacio propio. La pregunta es, ¿el 7 se debe a le creció un conductor al peronismo? Las cuestiones respecto de la conducción las define el pueblo y es con tiempo, ¿no? Yo creo que Cristina está en el corazón del pueblo y creo que muchas de esas mismas personas, sin ningún tipo de contradicción, ven en Axel una expectativa, ven en Axel una esperanza, ven a un representante de un pensamiento económico de Cristina, muchas veces cuestionado, y es alguien que genera mucho entusiasmo por cómo viene gobernando la provincia. Ustedes manifestaban el armado de Provincias Unidas. Yo como intendente de Lomas de Zamora, máximo respeto a alguien que es gobernador, porque hay mucho menos tiempo para opinar, para discutir. Estás atravesado de
de quilombos. Intenté Sí. buscar un sinónimo y no lo encontré Sí, no, rápidamente. está bien. Atravesado de quilombos de manera cotidiana. Entonces, digo, Bueno, como el intendente. como un intendente, pero bueno, es como Bueno, una mamushka de sí, quilombo un gobernador. sí. Entonces, Mamushka de quilombo. Estás muy creativo hoy. Bien por el domingo a la noche, porque es difícil, ¿viste? Pero bien, me gustó. ¿Es tuya Mamushka de quilombos o...? bueno, podemos decir que sí, la podemos bien, potenciar, no la había está muy escuchado. bien, dale. No, digo, por eso digo, la figura de Axel es alguien que se puso en la provincia de Buenos Aires al hombro. En serio, yo creo que esto es muy difícil de explicar para la gente. Es muy difícil gobernar con un gobierno nacional que ahoga financieramente a las provincias como hace con las familias. Y esto al principio nos pasábamos sobreanalizando a Milei. Yo leí todos los análisis que hubo en Twitter, en las redes sociales, todos los artículos. La puteada, Exactamente, pero hay una cuestión del los plan económico mandriles. que tiene que ver con asfixiar económicamente esta profesión autocumplida de no hay plata para poder pagar esa deuda con el fondo. Y respecto de las formas, yo creo que también hay que darle bola. Hay un problema de fondo, que es con el fondo, que es la deuda con el fondo, pero hay un tema con las formas respecto de que hay que desterrar la violencia política en Argentina, porque si no pasan cosas muy malas. Nosotros venimos de que quieran matar a Cristina, hay discursos de odio que proliferan, hay El que presidente rechazar... dijo que lo querían matar a él. Bueno, después del episodio hay de que Lomas. rechazar la violencia en cualquiera de sus formas, la violencia concreta obviamente, pero también la violencia simbólica. Esto de Spert, Mandrí le van a correr en culo, barbaridades vienen diciendo en las redes sociales, cosas... Corrió Spert en moto, ¿no? Tremenda. Sí. Bueno, pero no, si querés no lo celebro. No, digo. Sí me parece importante que en lo que viene, la conversación política en Argentina es una conversación más tranquila, de respeto por las diferencias, que eso no implica enrollar ninguna bandera, discutir fuerte. Yo creo que el poder en Argentina tiene que ser una autocrítica. El fracaso de la Argentina no es solo de los últimos gobiernos, sino también de un dispositivo de poder que viene fracasando, que generó un voto muy interesante la gente a favor de Milei. El voto popular siempre es interesante. La gente votó a Milei porque rechazó al peronismo, pero también al macrismo, también a Larreta, también a Burrich. Digamos, hubo un voto de novedad que fue muy interesante. El gobierno de Alberto Fernández fue un desastre. Fue muy y malo. de Cristina Fernández de Mirá, Kirchner. Fue un desastre. El gobierno, el último yo entiendo, gobierno... no lo sé, no lo puedo medir. Es interesante lo que planteas. Pero yo no sé si preguntamos acá si vas a votar pensando en lo que fue el resabio del gobierno de Macri, lo que dejó, o ese gobierno que tuviste ahí de Alberto Fernández coronado con la foto y el procesamiento por los golpes. Me parece que golpes, había ¿no? un entusiasmo de cierto dispositivo de poder en ese momento con Larreta y con Patricia Burrich, y fueron candidatos que fracasaron rotundamente. Y Milei, que venía solito con su alma, con Villarroel y con un montón de gente que hoy ya no está con él, bueno, ganaron las elecciones. Y respeto a la voluntad popular. ¿Cómo ves? Digo, porque hablamos de octubre, parece que no se duermen en 6 los semanas. laureles, te fue increíble. ¿Cómo fueron más de 30 puntos sacaste? 30 puntos de diferencia, De diferencia. Con respecto de la Libertad Avanza, casi 57, Por eso, 58 uno puede decir, bueno, ya está, esto, la ganamos caminando. Octubre es otra historia. Las elecciones se ganan caminando. Es interesante, se ganan caminando, se ganan en la calle, no se ganan en la tele, se ganan caminando. Y es la manera que uno tiene como intendente de hablar con los vecinos y con los vecinos. Son los que dicen que Milei ganó las elecciones porque estaba 45 millones No. de horas de aire Yo y no era un digo panelista. eso, yo acabo de decir que Milei ganó las elecciones porque fracasó el frente de todos y había fracasado Macri antes. Sí. Eso es lo que yo pienso. Sí. Después son disputas abiertas de la Pero interpretación. decir que la tiene muy fácil el peronismo en ¿cómo octubre la o vamos es a- otra El peronismo o es nunca otra tiene elección? nada fácil. Tenemos a nuestra líder política presa. Sí. Si hay algo que el peronismo no tiene la cosa es fácil, nunca. Vos mirá a los amantes del respeto institucional, si hubiese pasado en Venezuela, que la líder del principal partido de la oposición lo hubiese metido presa una semana después que dice un estudio de televisión, voy a ser candidata a encabezar la tercera sección electoral. Yo creo que también hubo mucho voto de gente que hubiese querido ir a votar a Cristina, no lo pudo hacer, se organizó, fue y votó igual. Es una interpretación. Yo Es vuelvo mi a interpretación. Vuelvo a decir que puede ser, digamos, el rechazo a las políticas económicas del Y gobierno. un respaldo a Cristina, un respaldo a Axel, un respaldo a Fuerza Patria. Yo creo que también todas esas discusiones previas hizo que mucha gente valore la unidad. Bueno, che, estos tienen matices, piensan, se miran para el futuro, miran miradas diferentes, quién va a conducir, quién no sé qué, pero ahora son la oposición a Milei. ¿Habrá tiempo al 27 que haya una alternativa? Ahora, Federico, ¿pero esas diferencias se saldaron? ¿Ya está? ¿Llegan al 27 así o el 27 van a estar preguntando a ver quién se queda con papá y quién con mamá?
El 27 es 2027, faltan 200.000 millones de años. Hoy hay que pensar en el 26 de octubre. Lo que sí creo para el 27 es que el peronismo tiene que ser parte de generar una alternativa contra, pero no solo contra Milei, contra una forma de gobernar en Argentina y que esa, digamos, Axel va a ser protagonista de eso, los gobernadores nucleados en Provincias Unidas también, habrá otros emergentes, falta mucho por delante. Se recupera el gobierno porque quiere dar esta pelea y vuelve con este riesgo Cuca, ¿no? Va a ser una campaña muy parecida. No le fue muy bien con el riesgo Cuca, me parece, ¿no? Bueno, en esta. En esta. Entonces, ok, vamos a hacer lo mismo de vuelta. Kirchnerismo nunca más, una pancarta más grande. Ahora no sé si va a salir bien así. Baño de sangre, digo, cosas que ya escuchamos, ¿no? A esta altura, baño de sangre, volver con el tema de la inseguridad que prácticamente no se discutió, lo que es la provincia de Buenos Aires, y están convencidos. Pero por eso, discutamos la inseguridad. Sí. ¿Cuántas patrulleros, cuántas cámaras, cuántos litros de combustible mandó el Ministerio de Seguridad actual al conurbano? 0. Esto, digo, para no pasarme de, si querés, de Cuca y no sé qué, digamos, cuando Macri fue presidente, hubo obras. 2017 arrasaron, ganaron en la provincia de Buenos Aires, terminaron obras inconclusas. Escuché la nota con Puyaro de las 300 obras que no terminaron ninguna. Bueno, hubo obras en Lomas de Zamora en su momento que no habían terminado en el gobierno anterior y el gobierno de Macri y de Vidal las terminaron y vinieron 1000 veces y no pasó nada y la gente los aplaudió y ganaron las elecciones. Creo que hay que recuperar una convivencia ¿Pero qué democrática. se vota el 26? El 26 se vota esto. Che, ¿te gusta la manera en la cual Milei lleva adelante el país? ¿Sí o no? ¿Crees que la idea de la motosierra es una buena idea? ¿O crees que la idea de la motosierra te va a churar un brazo? ¿Vamos a volver con una campaña de basta Milei o Y somos la oposición, es lo que tenemos que hacer ahora. Bueno, basta Milei o el kirchnerismo nunca más. Volvemos, es que la cuestión es esta. ¿Qué diputados y diputadas querés que estén sentadas en el Congreso? Si los que se van a vender para Milei y le van a votar leyes de ajuste... ¿Venderlo, decís literal, por las candidaturas? Vender, que vayan a levantar la mano para votar en contra del pueblo. Sencillo. Bueno, pero Pareja lo dijo, nosotros queremos gente que levante la mano y que, vote, ¿no? Está bien, pero para que haya gente que levante la mano y vote, la gente tiene que ir a votar el 26 de octubre. Si vota Fuerza Patria, lista encabezada por Jorge Tayana, va a encontrar un conjunto de diputados y diputadas que frente a destrozar el Garrahan, por ejemplo, se va a oponer. A desfinanciar las universidades se va a oponer. Che, lo mismo, el gobierno relanza su campaña política, firma el veto a la universidad y el veto a la ley de emergencia pediátrica. Suerte con eso, amigo. Me parece que no le va a ir bien en ese sentido y creo que la sociedad masivamente tiene que concurrir a las urnas para decir, che, la universidad pública la tenemos que defender. La tenemos que cuidar, porque nada es eterno si no se lo cuida. Hoy mucha gente estudia gratuitamente en la universidad y es un orgullo. Yo soy de Lomas de Zamora, tenemos la primera universidad del conurbano en donde un montón de gente le cambia la vida pasar por la universidad. Yo no quiero que destrocen la Universidad de Lomas. Miércoles, marcha universitaria. Nico, ¿dónde? Esperá, porque te me estás escapando. Sí. Antes de arrancar el programa vimos la foto del desembarco en Villa Celina. Lamentable sobre todo por algunos de los personajes que sostenían, y lo he dicho, sostenían ese cartel. Uno, Guillermo Montenegro, que ha sido fiscal y ha sido juez y ha tenido, entre otros, causas de lesa muy importantes, sosteniendo el cartel con la tipografía de la CONADEP. Me pareció horrible. Pero vos dijiste algo y dijiste, se lo voy a preguntar cuando venga. Que hay una pregunta que es interesante, que es, si bien es cierto el conurbano no es todo así, es estigmatizante mostrar esto como si fuese todo el conurbano así. Ahora, también hay una realidad y es que cada municipio del conurbano tiene algún lugar así. La pregunta por ahí es cómo se le explica a la gente que no conoce el conurbano y que el gobierno intenta identificar esta foto con su gestión, cómo puede ser que, aunque no es todo así, todavía hay lugares así. Mirá, es muy interesante la pregunta, porque justamente para poder revertir situaciones complejas hace falta obras. Es eso. Mira, los habitantes del conurbano sabemos cómo hay lugares que se han transformado de manera radical. ¿Hace falta avanzar con obras de agua y de cloaca? Sí, por supuesto. ¿Cuándo fue que más avanzó? Con AISA recuperada por un gobierno nacional que invirtió en tiempo récord. Ahora, che, ¿cómo vamos a solucionar la falta de cloacas? Vamos a vender AISA y no vamos a hacer ninguna obra de cloaca. No se va a solucionar el problema, se va a agravar.
Darmín, muchísimas gracias por haber venido. Gracias por la invitación. Sí, gracias por la invitación. Tampoco sos tan fácil, querido. Nos costaste, no, sí, bien el reclamo. Nos costaste Hoy una corrí la maratón de Lomas del aniversario de la ciudad, 10 kilómetros, medio que me insolé y vine. En un momento me sentía mal y dije, no puedo faltar y vine igual. Sos joven, podés. ¿Qué edad tenés? 40 años cumplí. Nah, bueno, dale, no. Venime a llorar a los 52, como tengo yo de estar acá el domingo a la noche. Ahí venime y llorame un ratito. Gracias por la invitación. No, muchísimas gracias por haber venido. Está redrado el hombre que tiene todas las respuestas, porque acá estamos con un intendente, estuvimos con un gobernador. Y es la economía, amigos, ¿no? Diría cualquiera. Martín Redrado sentado ya acá en un minuto nada más. ¿Nico? Sí, diría cualquiera la economía. Al parecer, Romina, menos el gobierno. Porque después de la derrota catastrófica que tuvo en la provincia de Buenos Aires, catastrófica por sus propias previsiones, la reacción fue lo que nosotros llamamos la política de mueblería. ¿Por qué le decimos la política de mueblería? Porque lo único que se hizo fue anunciar 3 o 4 mesas, se creó un ministerio, una cadena nacional. Casi que si agarrás todo eso, decís, lo pongo en el frente de todos, María, perfecto. María, perfecto. Perdí una elección. ¿Qué hago? Armo 3 mesas, lanzo un ministerio y llamo a una cadena nacional. La primera mesa que armaron es lo que se conoce como la Mesa Política Nacional. Se presupone que es la más importante, porque tiene a todos estos integrantes. Vemos a Manuel Adorni, Martín Menem, importante que esté Martín Menem en esta mesa. Hay un Menem en la mesa, si hay uno significa que hay uno que no, que es Eduardo Lule Menem, Karina Milei. Ahí vemos al presidente, Guillermo Francos, Patricia Bullrich y Santiago Caputo. Digo que es importante porque esta mesa se viene hablando desde abril. En abril hubo un pico de conflicto entre Karina Milei y Santiago Caputo. Bueno, en abril se dijo que se iba a armar esta mesa. Lo único que hicieron fue demorarla 4 meses. Básicamente que tendrá como funciones, entiendo, definir la política del gobierno. Si escuchás esto, tomás lo que dijo Manuel Adorni en la entrevista que le dio a Antonio Laje, ¿no? Si no recuerdo mal. Sí. La única reacción para el gobierno es que falló la política, falló el diálogo, falló la comunicación. De economía, nada. Así que vos preguntabas, Romy, lo de la economía. Bueno, uno de los que no cree que el problema sea la economía es el gobierno. Nada más y nada menos. Veamos lo que es un tuit, una publicación que se hizo desde la Libertad Avanza de la provincia de Buenos Aires, porque vamos a conocer la segunda mesa. Interesante, la mesa política bonaerense. O sea, una más. Y ahí vemos los nombres. Dice Sebastián Pareja, Cristian Ritondo, Patricia Bullrich, Diego Santilli, Guillermo Montenegro, Diego Valenzuela, suman a lo que son los ex-pro y Santiago Caputo. Y esta mesa es interesante porque cometieron un error, no sé si un error o no, pero en esta reunión cruzaron a quien Santiago Caputo reconoce como el responsable de la derrota en la provincia de Buenos Aires, que es Sebastián Pareja, con el propio Santiago Caputo. No habló más Pareja, ¿no? No, fue para defender a Bondarenko, sí. Que habló un dato sobre Bondarenko que tiene mucho que ver con esta interna, porque también es eso, ¿no? Mesas e interna. La respuesta fue mesas e interna. Está Bondarenko en esta mesa. El que no está es Agustín Romo. Agustín Romo es uno de los referentes de la Libertad Avanza de la provincia de Buenos Aires. Podemos hablar de los referentes de las Fuerzas del Cielo. Y además es el presidente del bloque. Parece que Karina, en lugar de decir, che, con el armado en la provincia de Buenos Aires le pifiamos, vamos a dar un paso para atrás y retroceder, va hacia adelante porque quiere que Bondarenko sea el presidente de la bancada de la Libertad Avanza en la legislatura bonaerense. Es decir, la cara del que perdió por 30 puntos en la tercera sección electoral, Karina quiere que sea, y Pareja, quieren que sean el presidente de la bancada en la legislatura bonaerense. Y nos quedan 2 mesas, que es la mesa federal, una mesa que es la que lanzaron ahora con Lisandro Catalán, el flamante ministro del Interior. Ahí lo podemos ver. Qué raro, porque en esta mesa, en cualquier mesa que esté el ministro de Economía, que es el que firma los cheques, básicamente, el que maneja la mesa es esa. Por más que lo quieran empoderar a Catalán, por más que los gobernadores lo valoren, va a ser el ministro Caputo, que ya debutó esta mesa. Podemos ver la siguiente foto, consiguió una foto. La mesa, perdón, acabamos de hablar, y la verdad que creo que es un gran testimonio el del gobernador de Santa Fe, claro. Maximiliano Puyaro. Dice, muy linda la mesa, no veo ninguna voluntad del gobierno. No, fíjate que mostremos la foto, porque la única mesa que lograron armar hasta ahora fue con 3 gobernadores, que esos 3 gobernadores tienen una particularidad. Ahí los vemos, Alfredo Cornejo, Rogelio Frigerio y Leandro Esdero del Chaco. ¿Cuál es la particularidad? Están ahí sentados porque estos 3 gobernadores
firmaron una alianza con la Libertad Avanza en sus provincias. O sea, o van o van. O van o pierden, básicamente. Esa fue la única foto que consiguieron hasta ahora. Después sí es cierto que el gobernador Gustavo Sáenz de Salta logró que Catalán vaya a Salta a sacarse una foto, a sacar una foto con un fondo divino como es la provincia de Salta, pero por ahora... Dijo, ¿no? Mover el culito, Catalán, salí de la Eso Rosada. lo dijo Gustavo Valdés, el gobernador de Corrientes, sí, bueno, que hay que sacar el culito de la Casa Rosada, veremos si lo hace. A ver, estamos hablando desde que arrancamos el programa de las elecciones, del correlato de toda esta semana, de los audios de Españolo, de la corrupción, de las internas, de los gobernadores, de la reacción o de la poca reacción del gobierno en términos políticos, de los intendentes. Estuvo, creo que, el gran ganador de la provincia de Buenos Aires, o también de Lomas de Zamora, pero subyace en todo esto la idea de que no hay nada que se pueda explicar si no hablamos de economía. Está Martín Redrado, ¿cómo andás? ¿Qué tal, Romy? Buenas noches. ¿Cuánto de eso hay? ¿Cuánto de eso hay? Digo, de todos los que nos están mirando y que nos escuchan con atención y que están atentos a lo que está pasando políticamente, pero ven el bolsillo y dicen, no sé, estará bien, el dígito, el famoso dígito, no son el 22% de inflación, pero a mí no me dice nada. Sí, y sobre todo en la provincia de Buenos Aires, que tiene el 50% del Producto Bruto Industrial que produce la Argentina, es allí donde no se han dado respuestas. Y en particular, estoy convencido que está claro que Argentina no puede vivir pidiendo plata, no puede vivir imprimiendo billetes de color naranja como lo hizo en el gobierno anterior para poder financiar el gasto público, usar al Banco Central prácticamente como una escribanía. Está claro que se necesita equilibrio en las cuentas públicas, que se necesita un Banco Central que esté dedicado a precisamente, pero se necesita una nueva etapa. Está claro que lo que está mostrando el proceso político, el proceso también que nos transmite la gente en el día a día, que nos transmiten los sectores productivos de nuestro país, es que salvo 4 sectores, que es el sector energético, el sector minero, en menor medida el sector agro, pero de todas maneras ha tenido una buena cosecha, y el sector tecnologías o servicios del conocimiento, eso es, con suerte, Romina, la mitad de la Argentina, pero hay otra mitad que la está mirando desde la tribuna y es a esos sectores a los que hay que darle respuesta. A mi juicio, lo que se necesita es ingresar en una nueva etapa del programa, una etapa que tenga como foco el empleo y la producción, porque en todo este proceso se han perdido 100.000 puestos de trabajo y no hay ninguna... Desde que comenzó este equipo económico, esta gestión, pero... y no hay ninguna respuesta para decir, bueno, esto es transitorio y vamos a recuperar no solo esos 100.000 empleos, sino que vamos a generar más empleo en blanco en la Argentina, que para mí es uno de los ejes centrales que debemos tener hacia adelante. Pero Martín, hay mucha expectativa respecto de lo que vaya a pasar. No sé si me equivoco, pero todos lo vimos al gobierno una vez que aceptó la derrota, Javier Milei, fue el domingo pasado. Digo, parece que pasaron 25 años, ¿viste? Pero acá, claro, pero fue el domingo pasado. No habló de una nueva etapa, dijo una cosa como retroceder nunca, rendirse jamás, el equilibrio no se negocia y seguimos en la misma. Nadie escuchó nada vinculado a esa nueva etapa. Bueno, ese es el equipo económico el que tiene que marcar también esa nueva etapa, de decir, bueno, es importante los pilares de tener estabilidad o tener equilibrio en ingresos y egresos del sector público. Es importante tener un Banco Central que no está básicamente financiando al sector público, pero está claro que con esto no alcanza. Está claro que se han perdido, estos son números y números de carne y hueso, ¿no? 100.000 personas que han perdido empleo. Está claro que el sector industrial no ha recuperado, ni la industria ni la construcción han recuperado la caída que han tenido el año pasado, que ha sido de 2 dígitos. Entonces, algún problema hay que mirar en esos sectores y por supuesto tiene que ver con el nivel de salarios que hoy tiene la gente, que corre por detrás de la tasa de inflación, y tiene que ver también con el nivel de, básicamente, de cómo se abren nuevos mercados de exportación a la Argentina. Veo que nadie está planteando cómo se negocian nuevos espacios para la producción argentina en el mundo. Hoy se están reconfigurando todas las cadenas de suministro de proveedores en el mundo. ¿Por qué? Porque hay una tensión
muy, muy importante entre China y Estados Unidos, entonces todos están buscando nuevos proveedores. Bueno, Argentina no está hablando de esos temas ni está buscando esas oportunidades para los sectores productivos. Redrado se queda con nosotros, va a comer la picada, vamos a hacer un corte, pero quiero preguntarte lo que supongo que cada uno se encuentra, no sé, ¿haces las compras vos? Todos los sábados voy al supermercado que tengo a 2 cuadras. Me habías contado. Te había contado, así que sigo... Cualquiera que se lo cruza con el changuito a Redrado le debe preguntar lo mismo. Ustedes también, esto, así como está, ¿aguanta? Vamos al corte y volvemos, dale. Muy bien. Bueno, y acá estamos con Martín Redrado, lujo de domingo, lujo de picada. Le agradecemos a la gente de Gourmand Food Hall. Esta es la picada del primer piso en el patio Bullrich. Vas, la pedís, se come, Redrado. Esto se come, terminamos y comemos. Perfecto. Y no al aire, yo lo aprendí en el primer programa, que al aire no se comía. Porque se metió un pedazo de queso y le hice una pregunta. Perdón, era el primer programa. Escúchame, Martín, hay mucha gente pendiente de lo que vas a decir, insisto, ¿no? Los que tienen la posibilidad de encontrarte. Y la pregunta es ¿esto aguanta? Con esto se refieren a este dólar, a un equipo económico que dice no se interviene, flota, y después Kirchner en un tuit tiene que decir, y bueno, vamos a intervenir. Bueno, como te decía en el bloque anterior, está claro que el equipo económico necesita dar respuestas hacia una nueva etapa del proceso económico. Mencionás un tema muy candente para las próximas semanas. A mi juicio, el partido se juega en el campo cambiario. Es decir, en los próximos... Estamos como los presos contando los días. 29 días hábiles hasta la elección. 29 días de mercado cambiario. 29 ruedas cambiarias. Sí. Exactamente, contando también los feriados, ¿no? Entonces, ahí es donde se juega hoy el partido de darle previsibilidad a la gente, a los sectores productivos. Vos me preguntás, en el supermercado, la gente me dice... Martín, ¿qué pasa con el dólar? Esa es la primera pregunta. Nuevamente hemos tenido en los últimos meses inestabilidad cambiaria y bueno, el equipo económico, en particular el Banco Central, deberá responder con mucha fuerza, con mucha capacidad, con pericia sobre todo, para mostrar que el tipo de cambio, se maneja dentro de las bandas. La cancherearon de más. ¿Tenés el flota, perdón, no? ¿El video? Pero, El tape está, sí. Porque uno a veces se pregunta... El flota es el comprar campeón, comprar. Claro, pero mira un poquito esto. ¿No? Digo, ¿la cancherearon de más, a ver? El dólar, ¿está intervenido? ¡Flota! ¡El dólar flota! Y la tasa también. Ahí tenés todo el equipo económico canchereando la flota. Lo dijimos el domingo pasado y después lo mandaron, ahí fueron todos y el que tuiteó que iban a intervenir fue Kirchner, no hicieron un videito los todos juntos. No, lo dejaron lo solo quemaron diciendo. Pero Pero esto de verdad es cancherearla de más, ¿qué? Yo creo que en momentos de crisis, y esto te lo digo por experiencia y también por haber trabajado ayudando a otros banqueros centrales del mundo, de países emergentes, hay que hablar poco y mostrar acción. Mostrar acción, lo que se entiende son acciones concretas. Es decir, si uno va a mantener el tipo de cambio dentro de esas bandas, decir, bueno, están todos los dólares que se necesitan en el techo de la banda para que nadie apueste contra la política cambiaria que está planteando el Banco Central del equipo económico. Entonces, ¿y hubo acción después del resultado electoral? Bueno, esta semana no hubo reacción desde el punto de vista económico y sobre todo uno se pregunta qué es lo que se puede hacer en 29 días. Bueno, sobre todo explicitar, a mi juicio, qué es lo que viene en una segunda etapa. Siempre uno tiene que marcar en política económica una hoja de ruta que te dé un horizonte para cualquiera de nosotros, para aquel que se levanta todas las mañanas y va a laburar y toma el tren, para aquel que está pensando en ampliar su comercio o no, para aquel que está pensando en comprar un auto o ampliar su departamento o hacer una refacción en su casa. A todos, por supuesto, a quienes están en el mundo de las inversiones, a todos hay que darles un horizonte y esto es lo que tiene que plantear el equipo económico. ¿Qué va a hacer en materia impositiva? Pero perdón, Martín, Nico, ¿por qué vendrían inversores? Yo pensaba el otro día, escuchaba a Javier Timerman, ¿no? Y decía, estuvieron asusando con el riesgo Cuca, si ganan los Cuca. Bueno, ganaron. Entonces el inversor dice, no, pará,
no vamos a invertir, vamos a ver qué pasa. Hay un riesgo tremendo que es que gane el kirchnerismo o el peronismo. El peronismo te gana. ¿Qué hace el inversor? ¿Qué podría hacer que un inversor hoy diga, ahí, es en la Argentina? Bueno, primero... Con el cepo vidrioso, sí, el levantamiento primero, vidrioso. más allá de que haya ganado la oposición, lo que tiene que trabajar el equipo económico es en la conducción de la agenda. Uno no puede perder la agenda de política económica que tiene por delante. ¿Pero le impacta este resultado electoral? Bueno, le impacta en el sentido de tenés que decir cómo vas a resolver, como decíamos en tu primera pregunta, los problemas que hoy hay en los sectores productivos. Están cayendo, teníamos un superávit comercial que era de 18.000 millones de dólares el año pasado y este año, según las proyecciones de nuestro equipo, Fundación Capital, va a estar en 7.500. Escucho a algunos que dicen, tenemos superávit comercial. Bueno, pero ha caído casi 10.000 millones. Se están yendo por turismo y servicios, fletes, tarjeta de crédito, 11.000 millones de dólares este año. Entonces, cuando uno mira las cuentas en dólares que tiene la Argentina, bueno, la respuesta debe ser dónde buscamos dólares de exportación, cómo generamos incentivos para que los dólares que están en la informalidad hoy en nuestro país se puedan volcar a los sectores productivos. Esa es la agenda económica que debe estar por delante para darle previsibilidad primero a los argentinos, porque yo siempre digo, no empecemos a buscar inversores en el exterior. Primero a los propios argentinos que tengan confianza en su país. De todas maneras, Romina, el mundo nos está planteando nuevamente una oportunidad a los países de nuestra región. Hoy cuando vos discutís con un empresario europeo, con un empresario de los Estados Unidos, tienen miedo al conflicto militar, al conflicto. Se armó un eje entre Rusia y China ahora, que está desafiando las cadenas de suministro, que está desafiando con drones el control del espacio. Que ser una zona pacífica hoy tiene un valor agregado. Ser una zona pacífica, ser una zona que tiene energía. Hoy, ¿qué es lo que se debate hoy? ¿Quién controla la inteligencia artificial en el mundo? El insumo principal que necesita la inteligencia artificial es energía. Gran consumidor de energía. Los centros de datos, los centros que controlan datos de qué haces vos con tu tarjeta de crédito, dónde comprás, dónde vendés. Vender datos hoy es una herramienta central para ver, digamos, a quién le vendés o también para poder controlar un mundo que pueda tener conflictos. Bueno, Argentina tiene energías, no solo energías de ser un gran proveedor de energía, tiene la posibilidad de generar energías renovables y tiene otra posibilidad de darle seguridad y trazabilidad a los alimentos. Hoy lo que se busca es que los alimentos sean seguros, que sepas dónde se produjo, cómo se transformó, cómo llegó a una... Está bien, pero eso poner, y lo hablamos siempre, es en el mediano o en el largo plazo. Hoy tenés ahora. Pero tenés el 50% de la Argentina sumida en la pobreza. Entonces Correcto, vos decís, bueno, está bien. Es que es todo, Romina, es la integralidad. Uno no puede decir tomar una cosa sola, digamos. Tenés que plantear cómo Argentina empieza a aumentar el consumo, aumentar la inversión y aumentar las exportaciones. Eso es una mirada y un enfoque integral de la política económica y social que necesita la Argentina. No solamente equilibrios parciales. Vos me decís, ¿qué va a pasar con el dólar? Y si no generás más oferta de divisas, es muy difícil que no haya tensión cambiaria. Para generar oferta de divisas tenés que generar nuevos mercados de exportación o generar incentivos para que los dólares que tienen todos los argentinos se puedan volcar al consumo. Ahora, Martín, hay una frase hecha que a mí siempre me interpela, que es: en la Argentina, el que gobierna el dólar gobierna la Argentina. Y lo que pasó en la última semana fue que vos ves la primera reacción del lunes, ¿no? Postelectoral, como escenario catástrofe, placas rojas, etcétera. Después pareció que el martes, miércoles como que se acomodaba y el viernes ya hubo otro pico. O pico de riesgo país, pico del dólar, no, sin ningún ánimo alarmista. La pregunta es, ¿cuántos dólares le puede costar al gobierno sostener al dólar dentro del margen de la banda de acá al 26 de octubre? Bueno, a ver, también... ¿Cuánto nos sale la jodita, básicamente? Muy buena tu apreciación. También el viernes, sobre todo el viernes, fue un día de mercado de tensión y la respuesta del equipo económico fue mala, porque terminó generando al final de la jornada una norma que restringe la compra de dólares, sobre todo para las sociedades de bolsa. Entonces además... Un cepito. Es una medida
que va en contra de lo que hace unos meses Claro. liberó. Lo que uno no puede hacer en política económica es marchas y contramarchas, porque da el concepto que la vas corriendo de atrás. Uno tiene que plantearse y correrla por delante. Está claro que lo que debe mostrar el equipo económico es que tiene todos los dólares suficientes para poder marcar el techo de la banda. Si muestra que tiene realmente poder de fuego, no debiera tener costos, porque sobre todo también mirando los números, el campo todavía le quedan por liquidar 10.000 millones de dólares. ¿Y lo va a liquidar? Bueno, si hay movimiento cambiario, si hay imprevisibilidad, y esto no es que hay una conspiración, que está la política detrás, es el productor. No, una toma de decisión. El productor agropecuario que dice, y el dólar está subiendo, y espero hasta ver, cuando se estabilice, seguramente va a vender. Pero ese tope no debería ser el techo de la banda. Ese tope debería ser el techo de la banda. ¿Y por qué debería y no es? ¿Por qué decimos debería y no es? Bueno, a ver, todavía no se ha testeado el techo, casi lo toca, está a 1% de tocarlo como cerró el día viernes. Bueno, cuando toque el techo de la banda, tiene que salir con todo el poder de fuego que tenga el Banco Central y que si pone una oferta importante, yo estoy seguro que todos los que quieren especular contra el Banco Central se corren. Te lo digo por experiencia, una vez que yo tenía en octubre del 2008, en el medio de la crisis financiera global, siempre el presidente del Banco Central, a mi juicio, en los momentos de tensión, tiene que bajar a la mesa de operaciones y trabajar con el equipo que está comprando y vendiendo dólares, que para también, esto también es alguna fantasía que hay, se compra todo por pantalla, por computadora, no hay nada, y todos los teléfonos del Banco Central también están grabados, con lo cual no hay, queda todo registrado, ¿no? Pero me acuerdo... Claro, la fantasía de cada uno de nosotros de cómo puede funcionar esa puede funcionar mesa. esa Sí, mesa claro, de operaciones, obvio, te digo sí. que es muy claro, hay cámaras también, pero bueno, además se opera por pantalla. Pero recuerdo un día que el mercado nos estaba corriendo, no había nada de oferta y uno de los miembros de la mesa de operaciones, nos tuteábamos todos, profesionales, me decía, Martín, me parece que tenemos que jugar fuerte. Lo bueno también de las normas del Banco Central, mira, te estoy contando bien la cocina del Banco Central, es que el presidente del Banco Central no puede operar, muy buena norma, sino que tienen que operar los funcionarios de línea, pero obviamente hay que darle respaldo a los funcionarios técnicos. Y entonces yo le dije a este funcionario, le dije, subí vos, porque yo no lo podía hacer, una oferta de $1.000 millones en ese momento. Y me acuerdo que el tesorero de un banco extranjero llama a la mesa y habla con el subgerente general de la mesa de operaciones y le dice, Juan, porque se llamaba Juan Vasco, se llamaba el subgerente general, le dice, Juan, me parece que pusieron un 0 de más, porque la pantalla era una pantalla típica de una compu, ¿no? Y entonces le dice, no, hay 1.000 millones. Yo recuerdo esa imagen gráfica, todos los bancos que estaban pidiendo, demandando dólares, había 500 millones que se estaban demandando y había 0 oferta. La pantalla del Banco Central lo que tiene del lado izquierdo es los bancos que demandan, obviamente no están demandando por sí mismos, sino por sus clientes, y del otro lado la oferta. Bueno, ¿viste esas imágenes que te quedan gráficas? Empezaron a desaparecer todos los que te estaban pidiendo dólares del otro lado. Lo que le demostraste es que vos tenías músculos suficientes como para torcerles el brazo. ¿Lo tienen? La pregunta es, ¿hoy lo tienen? Hoy dicen, tienen prestados del Fondo Monetario 14.000 millones de dólares. La pregunta es, ¿tienen la capacidad para utilizarlo? Ellos dicen que sí. Yo creo que en un momento de tensión lo que hay que mostrar es que realmente están. Y que realmente Pero están. ¿vos qué crees? Ellos dicen que sí. ¿Y vos qué crees? Yo creo que los tienen y tendrán que tener la pericia suficiente como para utilizarlos de manera inteligente para mostrarle al Fondo Monetario que pueden soportar y pueden sobrellevar un momento de tensión cambiaria. Yo me acuerdo cuando arrancó este gobierno que estuvimos charlando, haciendo una nota, y vos dijiste, bueno, sí, la inflación por supuesto que es importante, es una variable que en este país hay que controlar por todo lo que significa, y la previsibilidad, y no vivir en medio de la incertidumbre, pero dijiste, no a costa de la paz de los cementerios. Digamos, en los cementerios tampoco tenés ningún tipo de... no vas a tener inflación.
porque no hay ningún consumo. Lo dijiste hace un año y pico. Hoy estamos con esta inflación. ¿Cuándo fue la última, la del jueves? 1,9. Que fue la misma que en julio. ¿Y estamos viviendo, digamos, esa costa de la paz de los cementerios? Tenemos una realidad muy heterogénea. Si los que nos están mirando en Neuquén están viviendo un momento de, no sé si de euforia, pero sí de mucho crecimiento económico. Los que están en la provincia de San Juan o Catamarca, por ejemplo, me tocó visitarlo para presentar el libro que escribimos con José Urtubey, que se llama Argentina Federal. Lo presentamos hace un mes aproximadamente y estuvimos conversando con los sectores productivos. Bueno, allí hay mucho dinamismo. Es decir, provincias donde hay energía, donde hay minería, donde hay agro en menor medida, pero el agro ha tenido un buen año, y donde están servicios tecnológicos, esos sectores andan bien. Los que están en el sector industrial, en el sector manufacturero, en el sector construcción... Yo lo escuchaba a Fermín contando que no pueden tomar los jubilados la pastilla para la presión. Porque él está en el Gran Buenos Aires. Entonces, en el Gran Buenos Aires es donde está concentrado el sector industrial. Entonces, por eso te digo que la realidad es heterogénea. Por supuesto, lo que uno tiene que pensar es un país para 48 millones de argentinos, no para 24 millones. Y eso es, digamos, un programa económico y social. Muchas veces los economistas o quienes hacemos política económica se equivocan. Yo en esto tuve una influencia muy importante de Roberto Labaña, que siempre me decía, cuando era ministro de Economía, yo era presidente del Banco Central, siempre me decía, y en un viaje me acuerdo, tuvimos una larga conversación, me dice: Martín, siempre hay que pensar en que la política económica debe ser política económica y social. Porque muchos economistas o hacedores de políticas públicas dicen, primero hagamos la política, el Excel, y después veamos el costo que tiene sobre la gente y generemos políticas compensatorias. Y no, al contrario, lo que tenés que hacer es, cuando diseñás, bueno, tenés acá que diseñar... ni hay políticas compensatorias. No hay presupuesto directamente. No, acá nada. Sí. Bueno, es que no tenés que hacer políticas compensatorias. Hoy, por ejemplo, tenés que empezar en bajar impuestos al trabajo. Uno pregunta, bueno, ¿cómo puede crecer el salario de los trabajadores? Cada trabajador que está en blanco, y es otro tema para conversar, tenemos 6 millones de trabajadores que están en blanco, trabajadoras que están en blanco, desde el año 2010. Argentina tiene un problema estructural en la creación de empleo, de empleo registrado. Pero más allá de esto, cualquier trabajador que nos está mirando, que tiene la suerte de tener un empleo formal, paga el 18% de impuestos. Sobre su salario, gana... Pone 1 millón de pesos, paga 180.000 que le van de impuestos al trabajo. Bueno, reducilo eso a la mitad, al 9%, y eso significa un 9% más de ingreso a los trabajadores sin generar inflación. Bueno, estas son las ideas que tenemos que discutir hacia adelante. Martín, no quiero sacarte y propuestas específicas de esto que termina en definitiva lo más interesante, que es la micro, la política real, pero mencionaste al fondo recién. ¿Hasta cuándo banca el fondo? No, el fondo va a bancar porque tiene una situación de también ser el principal acreedor de la Argentina. Entonces... Porque otra no le queda, básicamente. Otra no le queda. Y además sí, este equipo económico y en particular el presidente ha mostrado una gran determinación en tener equilibrio presupuestario. Yo creo que pasó también la etapa de la motosierra y ahora hay que utilizar el bisturí electrónico, en términos de dónde está el gasto que es redundante, dónde está el gasto de la política, dónde está el gasto que realmente no genera bienestar para los argentinos. Y el bisturí vetó la ley de universidades, la ley de Garrahan y la ley de ATN de los gobernadores. Indudablemente ahí hay problemas, ¿no? Claramente hay problemas cuando uno se plantea el tema de discapacidad. Han crecido una cantidad importante, más de 1 millón de discapacitados. Bueno, ahí hay un problema de gestión donde hay gente que no le corresponde y hay gente que sí le corresponde. Solamente con sacarle a la gente que está cobrando una pensión por discapacidad y no tiene ningún tipo de discapacidad, bueno, eso es un tema fácil de gestión, donde indudablemente también hay una falla, y es simplemente reasignar recursos, sacarle a los tipos que están currándole a la gente y darle a la gente que le corresponde. Decime en un minuto que nos estamos yendo. Está Urtubey ahora con Tamara, Petinato. Pero no José. No. Como el candidato. No. ¿Se llega con este dólar a las elecciones? Bueno, eso dependerá de la respuesta del gobierno. Es decir, hoy pero te lo deben preguntar. Cuando asesoras, la respuesta del equipo económica. Te lo deben preguntar, Martín. Yo diría no tenemos acá para la consultoría. No se puede con la picada, dale. Bueno, la picada está rica. Te pagamos con la picada, la consultoría. Si querés, bueno, puede ser. A ver, como si toda pregunta difícil, Romina, la respuesta es: depende de la reacción que tenga en particular el Banco Central. ¿Tiene con qué hacerlo? Sí.
no hay muchos pesos en la economía, todavía hay unas cantidades de restricciones a las empresas, con lo cual los que pueden comprar dólares son los individuos. Y hoy los individuos, cuando uno mira los números en depósitos, los depósitos que tiene la gente en el sistema financiero, son 13.000 millones de dólares en pesos. Y hoy, digamos, eso te lo tenés en dólares en el Banco Central, con lo cual es difícil, si utiliza bien los dólares el Banco Central, es difícil que le ganen una pulseada. Reitero, para eso se necesita pericia. Tremendo placer, qué lindo estuvo el programa. Estuvo bien, la verdad. Me gustó mucho el programa de hoy. No sé, ¿no? Uno dice solo me gusta. Pero qué lindo hacer cosas que a uno le gustan, ¿no? Esperemos que les haya gustado les haya a ustedes. Servido. Sí, les haya gustado a ustedes también. Salen todos mañana corriendo a comprar dólares. No, pará. Nos despedimos hasta el domingo que viene. Por supuesto, si Dios quiere, uno propone, Dios dispone. Gracias, Redrado. Un placer. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Gracias.